Bueno, pues buenos días. Soy Daniel Sánchez y vamos a llevar a cabo la ponencia de realidad virtual en el tratamiento del DCA. Lo primero, agradecer, por supuesto, al CEADAC, la organización de las jornadas y el contar con nosotros. Y al ponente previo, muchísimas gracias por esta presentación tan increíble. Espero estar a altura mínimamente de las cosas tan increíbles y tan interesantes que has contado. Y nosotros nos vamos a situar un poco más en el proceso posterior de rehabilitación. Es decir, qué tecnologías se están utilizando aquí en el centro a día de hoy para abordar las consecuencias de haber padecido un ictus o haber pasado por un proceso de daño cerebral adquirido, específicamente con el uso de realidad virtual. Esto es algo que ya estamos llevando a cabo en el centro desde hace, si no me equivoco, 3 o 4 años, ¿no? Y bueno, estamos empezando a recolectar una serie de datos pues que son indicadores de cómo los pacientes se están adaptando a este tipo de terapias y qué impacto tienen en su rehabilitación. Os voy a contextualizar un poco el ámbito de colaboración. Nosotros comenzamos a tener una alianza con el centro en el 2018, intentando integrar pues esta serie de sistemas inmersivos en la realidad de la rehabilitación del paciente, tratando siempre que estos sistemas respondan a las metas y a las dianas terapéuticas que tienen los operarios o los rehabilitadores o bueno, todo el personal sanitario, todo ese equipo multidisciplinar que trabaja con el paciente. Entonces, nosotros traemos un sistema que intenta adaptarse y dar respuesta a esos problemas que tenemos durante la rehabilitación y que por otra parte, pues en este proceso de colaboración codiseñamos terapias o corregimos terapias que ya tenemos diseñadas con esta realidad virtual, pues para intentar que el enlace o la adaptabilidad sea pues lo más precisa posible. Entonces, hemos estado intentando observar la adherencia o la respuesta de estos usuarios, estos pacientes a los tratamientos, y luego hemos recogido una serie de variables, tanto con medical device, específicamente electromiografía de superficie, captura de movimiento, como con la realidad virtual, que no solamente es un elemento que nos sirve para poner ejercicios o terapias en el paciente, sino que también recoge una serie de estadísticas de ejecución del paciente. Y bueno, pues a continuación también me gustaría contextualizar pues el número de publicaciones que se está llevando a cabo acerca de esta tecnología, la realidad virtual, tal y como la conocemos, ¿no? Como las gafas que todo el mundo ve, que todo el mundo toca, diseñadas para el mundo del gaming, del entertainment, etcétera, llevan muy poco tiempo insertadas en la sociedad. De hecho, hablar hace 4 años de realidad virtual, cuando nosotros empezamos con el proyecto, sonaba incluso a ciencia ficción. Realidad virtual, ¿no? ¿Qué es esto? Esta tecnología es aplicable en el día a día, es aplicable en el sector sanitario. Pues bueno, la bibliografía y los estudios nos comienzan a decir que sí. No es aplicable para todo, por supuesto, no es la panacea, pero sí que se recogen una serie de ítems en los estudios, como por ejemplo que sí que se producen cambios plásticos en la reorganización cortical del paciente, pero todavía se están estudiando pues, cuáles son esos mecanismos metabólicos o neurofisiológicos que producen estos cambios, ¿no? También la bibliografía está de acuerdo en que estos cambios de los aspectos en determinados aspectos psicológicos que facilitan el engagement, ¿no? La adherencia a los tratamientos, también son positivos. O sea, es decir, los pacientes que trabajan con realidad virtual presentan una adherencia superior a los tratamientos que con otras terapias. Y pues simplemente aquí os traigo dos gráficas comparativas y solo en el 2022 se publicaron más de 3.336 artículos relacionados con el uso de realidad virtual, ¿vale? Y de los cuales 178 en el 2022 estaban relacionados con el uso de realidad virtual como terapia, concretamente en el stroke, en el ictus. Dicho esto, también me gusta siempre diferenciar, las 3 siguientes diapos las suelo poner casi en todas las ponencias que hacemos, entre las diferentes tecnologías inmersivas que hay ahora mismo en el mercado. ¿Por qué? Pues porque hay un desentendimiento, una confusión a la hora de utilizar el término de realidad virtual. La realidad virtual casi siempre, bueno, esto veremos si en el futuro es así o no, pero se utiliza con gafas, ¿vale? Las gafas que tradicionalmente colocamos en el paciente. Pero también hay otras tecnologías que utilizan gafas que no son realidad virtual, como por ejemplo el vídeo 360. El vídeo 360 podemos utilizar unas gafas más low cost, las típicas de soporte de cartón, impresión 3D con un smartphone, o unas gafas con un coste de adquisición superior, pero al final lo que nos están proyectando es un vídeo que se ha grabado con una cámara especial que graba 360 grados. Entonces, cuando el paciente se mueve, tú lo que estás viendo son frames, son imágenes planas proyectadas y montadas alrededor, como cuando grabamos una pano con el móvil, una panorámica, pues es lo mismo, pero en formato vídeo. Entonces, este tipo de tecnología sí suele producir muchos mareos.
¿vale? El mareo es una de las grandes preocupaciones cuando estamos rehabilitando pacientes con este tipo de tecnologías inmersivas. ¿Por qué? Pues porque se produce un desajuste entre lo que el paciente percibe a nivel visual y la ejecución que estamos mandando al cuerpo, las sensaciones propioceptivas a nivel motórico. Entonces nosotros nos pensamos que nos estamos acercando al objeto, pero estamos parados, ¿vale? O bien nos estamos moviendo, pero nos estamos acercando a una imagen plana. La imagen plana no aumenta los elementos, no aumenta las físicas, no se hace un zoom real sobre lo que estamos viendo, sobre la puerta de Alcalá, ¿vale? O de Estrasburgo. Entonces, que os quedéis simplemente con esas pinceladas sobre el vídeo 360. Y luego tenemos la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad mixta. Nosotros trabajamos con realidad virtual. Con la realidad virtual lo que hacemos es generamos un entorno 100% virtualizado, programado, en el que el paciente no ve lo que le rodea. O sea, está inmerso en esa realidad virtual, valga la redundancia, y no es consciente de todo lo que tiene alrededor. Es decir, no vería estas paredes, vería las paredes de la casa o del escenario que nosotros le pintamos. Entonces, es un sistema bastante interesante para vehiculizar o alinear pues, determinadas inquietudes a nivel terapéutico con las necesidades del paciente. Y no solo eso, sino que también nos puede suponer en determinados escenarios un ahorro de costes, porque yo me puedo llevar al paciente a rehabilitar un campo de fútbol, a trabajar en un laboratorio o a cortar naranjas en una casa y no tengo que tener todos esos elementos físicos delante del paciente ni desplazarle. La realidad aumentada normalmente consiste en tener una base de realidad real en imagen, es decir, yo, como aparece en la imagen, enfoco con el móvil en la mano y pinto una arañita o una mosca a través de la cámara del móvil que yo veo únicamente la pantalla del móvil sobre mi mano. Eso es AR, Augmented Reality o realidad aumentada, RA en español. Y luego tenemos la mixta. La mixta nos permite alternar de manera fluida entre los elementos que pintamos de manera virtual en un elemento real y viceversa. Es decir, nos permite ir alternando entre la consonancia de elementos virtuales y reales a través del interfaz de las gafas. Os he puesto aquí abajo las últimas Oculus que han salido, que estarán en mente de todos, las Oculus Quest 3 y también las de Apple, que no me acuerdo cómo se llamaban, Vision Pro, si no me equivoco, cada uno con su coste asociado y tal, ¿no? Pero bueno, nosotros trabajamos a día de hoy con HTC, aunque también vamos a trabajar con Oculus el día de mañana, cada sistema tiene sus bondades, y trabajamos con realidad virtual, dejar esto claro. Y luego hay una serie de conceptos o glosario que son también interesantes tener claro de cara a comprender con profundidad esta tecnología. Que son el realismo, la verosimilitud, la interactividad, el embodiment, las físicas y la inmersividad. Nos vamos a quedar con las 5 primeras. Realismo es que se parece lo máximo posible a la realidad. Es decir, no estamos intentando trabajar en un entorno con aspecto de dibujo animado o reproducción de videojuego, que no esté muy virtualizado. 2, verosimilitud, que las cosas tienen una apariencia verdadera. Si yo cojo una manzana, pues que la manzana no sea de color gris, que sea de color roja, que tenga su brillo, que tenga su peso asociado, etc. Interactividad son el número de acciones que puedo realizar con los elementos del entorno virtual. Es decir, si yo puedo coger esta botella virtual y tirarla, pues es una botella de carácter interactivo. El embodiment. También, concepto muy importante, es cómo se ve el paciente reflejado en la realidad virtual. Porque cuando yo me pongo las gafas, yo no me veo el cuerpo. Automáticamente el cuerpo desaparece. Entonces, nosotros lo que solemos hacer es intentar de pintar un cuerpo o un avatar, lo que la gente suele llamar vulgarmente avatar, para que el paciente se vea representado en este entorno de realidad virtual. Eso también depende del terapeuta, del profesional, pues tiene unas implicaciones que a veces prefieren no tener embodiment, o a veces prefieren tener embodiment, o a veces prefieren tener un embodiment alterado. Es decir, veo solo mis manos y no veo la continuidad del brazo, o veo mis manos de un color o de otro. Fijaros, aquí hay detalles que hay que cuidar mucho. Si trabajamos con un paciente negro, por ejemplo, tiene que tener las manos negras, no le podemos poner las manos blancas, ¿vale? Y es más, la tonalidad de la mano, para que él la asocie a su avatarización o a su embodiment, debe ser de la misma tonalidad que su tono, de su color de piel. Entonces, esto es un área de trabajo súper, súper, súper interesante. Y luego las físicas. Las físicas es cómo se comportan esos elementos con los que nosotros interactuamos, tratando de parecerse a los elementos de la vida real. Si yo suelto la botella, pues la botella cae porque tiene una gravedad asociada, o rebota, o se rompe, o no sale volando. Esto también dota de realismo a los entornos de realidad virtual. Y luego inmersividad, pues se asocia con que el paciente se abstraiga y realmente se crea que está dentro de ese entorno. Concretamente en el CEADAC, la realidad virtual que estamos utilizando en el centro trabaja sobre estas áreas de trabajo.
especialmente la coordinación ojo-mano. Luego os enseñaré los ejercicios y vídeos de los ejercicios con los que estamos ya trabajando con pacientes. La localización de elementos e interacción controlada mediante tiempos cerrados en un espacio acotado. Por ejemplo, rastréame este espacio del salón y localízame las llaves del coche, dónde está la vela, dónde está el cuadro y quiero que los toques. O quiero que solamente interactúes con ellos de manera visual. Nosotros, además, intencionadamente podemos poner un contador al paciente de tiempo para que mire ese elemento y durante ese elemento, o sea, y durante ese tiempo, hasta que ese tiempo se agote, el elemento no se marque como encontrado o no encontrado. Y esto nos sirve para trabajar pues, el factor de impulsividad que tienen muchos pacientes después de haber sufrido un ictus, que los que seáis terapeutas estaréis familiarizados con ellos, que nos impide en muchas ocasiones llevar a cabo las terapias de manera controlada. Ejercicios de atención, barridos de campo y luego interacciones selectivas en base a inputs visuales o sonoros. Esto también es interesante y después os voy a mostrar un vídeo específico de cómo trabajábamos con ello. ¿Cómo es el sistema? O sea, ¿de qué estamos hablando? Realidad virtual. Pues el sistema es un software, es un programa de ordenador que tiene asociado varios hardwares o varios aparatitos físicos, para que nos entendamos, que lo que hace es que integra los ejercicios de realidad virtual para vehiculizar e incidir sobre esas variables de rehabilitación con otra serie de medical device que lo que nos miden son variables objetivas. En este caso utilizamos electromiografía de superficie, que si no sabemos lo que es, son unas ondas que miden la activación muscular en musculatura superficial, no es de aguja, que funcionan con parches dérmicos y que mientras el paciente hace los ejercicios, nosotros vamos pum, 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 recogiendo esa activación muscular a tiempo real. De manera que luego a posteriori podemos evaluar pues, si ha activado correctamente el bíceps braquial o el coracobraquial o el recto anterior del cuádriceps mientras está haciendo una terapia en la que nosotros queremos que lo active. Y no solo eso, podemos comparar la activación del aductor corto con la activación del aductor corto de la pierna contralateral no afecta. Entonces son elementos que nos empiezan a ofrecer pues, una serie de data objetiva para ver si nuestra intervención en el paciente está teniendo el impacto que esperamos o no. Y lo mismo sucede con la realidad virtual. La realidad virtual lo que hace es que recoge estadísticas de ejecución. Oye, este ejercicio lo has resuelto en 5 minutos 30 segundos. La otra vez lo resolviste en 4 minutos, pero tu coeficiente de fallo de error ha aumentado un 30%. Pues eso también es importante. Vale. Entonces, nosotros estamos utilizando la VR concretamente aquí para rehabilitar, pero también se podría utilizar en ámbito de prevención para analizar y en el sector de la investigación. Al final podemos hacer una intervención en un paciente, medir un prepos y compararlo con otro grupo que está haciendo un trabajo distinto. Aquí os traigo algunos vídeos, aunque luego os traeré otros, de ciertos entornos con los que trabajamos en realidad virtual. Vale, bueno, estos no son los importantes, luego les proyecto los importantes. Entonces, función de la realidad virtual, simular entornos controlados en los que participe el paciente con unas condiciones tasadas. ¿Vale? Esto simplemente son la muestra de algunos entornos. Si os fijáis en el de arriba, pues puedo incluso coger la tarjeta de la cartera para pagar en el datáfono después de darle una orden de compra en un supermercado y decirle, quiero que compre las camisetas únicamente moradas en 5 minutos. Entonces el paciente se pasea por el centro, las coge, las compra y paga. Y el segundo, pues es una muestra de un entorno más realista, que es un domicilio, que es una de las primeras barreras contra las que se enfrenta el paciente una vez se va a casa y termina la fase de estabilización y comienza la fase de rehabilitación crónica, ¿no? Entonces, pues hemos diseñado un domicilio, este es de ensueño, ¿no? Es una casa real con 450 metros, que ya la quisiéramos muchos, pero pues tiene sus sillas, tiene su mesa que puede poner y quitar, su escritorio, su cocina, etcétera, etcétera. Entonces, en cada una de las secciones de este domicilio, nosotros hacemos ejercicios específicos. Pues si tienes que ir al baño, te van a poner un ejercicio en el que localices o dispongas todos los elementos pues para hacerte la manicura o para afeitarte. ¿Vale? Y bueno, aquí os pongo el gramaje de las gafas. Esto varía con cada casa de producción. La conectividad, nuestro sistema es todo wireless, es importante también porque si no el paciente, en cuanto está trabajando con cables, pues puede tener tropiezos y tampoco es cómodo para los terapeutas. Es importante decir que este sistema está concebido y diseñado para que los profesionales sanitarios trabajen con el paciente, ¿vale? O sea, no está pensado para poner al paciente, olvidarte del paciente y que el paciente trabaje solo. Está pensado para que el terapeuta vaya dando directrices al paciente, incluso vaya trabajando con ellos en pos de resolver esas mecánicas en realidad virtual. Entonces, nuestra realidad virtual es un sistema altamente inmersivo, altamente interactivo, tiene un sistema de evaluación asociado basado en esas estadísticas y esa data que nosotros recogemos.
tiene varios sistemas de interacción adaptados porque se busca que el paciente pueda resolver los ejercicios. Entonces los puede resolver de manera visual, los puede resolver con un guante áptico, los puede resolver con los propios mandos, ¿vale? Incluso si tiene movilidad reducida, pues hay ciertos sistemas que hemos diseñado específicamente para que el paciente pueda trabajar con esta realidad virtual. Y luego nos ofrece reports también, reports automáticos en los que toda esa data que hemos ido recolectando a lo largo de las sesiones de trabajo, podemos proyectarla y podemos ver de la sesión 1 a la sesión 40, pues la recta de regresión de cómo el paciente ha ido evolucionando en las siguientes o en las variables de interés que hemos ido recogiendo durante las terapias ejecutadas. Aquí os muestro que es la electromiografía de superficie. Estas son las ondas con las que nosotros trabajamos. No pesa nada, 13 gramos, o sea, para el paciente no son absolutamente ningún problema. Matizar que la electromiografía de superficie no mide fuerza, que es un error bastante común, mide activación muscular. La activación muscular se liga, hay estudios que empiezan a ligarla con la fuerza, pero no siempre a un mayor número de fibras activadas se desplaza una carga con mayor facilidad, ¿vale? Puede sonar así un poco teórico, pero tiene todo el sentido del mundo, os lo prometo. Y luego estas señales hay que normalizarlas. Nosotros tenemos un algoritmo que las intenta normalizar para que las personas que estén al otro lado del software, pues como terapeutas que sois y que somos, pues no tenéis por qué tener un máster de biomecánica ni conocimiento de física avanzada para intentar comprender estas señales. Entonces nosotros lo que hacemos es que ofrecemos las señales en una interfaz que facilita su comprensión. Sin tener una formación, hombre, siempre hay que aprender, ¿no? Pero sin tener una formación ultra específica en biomecánica. Y luego, por último, pues es altamente recomendable, sobre todo si vamos a trabajar con electromiografía de superficie, tener un protocolo de trabajo tasado para que sea replicable en los pacientes y podamos hacer comparaciones interpacientes e interpoblacionales. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Esta es nuestra sala de realidad virtual. Entonces, para que la veáis, es una sala que tendrá aproximadamente unos 12-13 metros cuadrados. El sistema es este, o sea, es un ordenador con 2 monitores. Y luego, pues el paciente lleva sus gafas de VR, en este caso lleva guantes ápticos y está resolviendo un ejercicio de parejas. Entonces, si os fijáis, él está haciendo interacción con las parejas, en la pantalla está levantando, ¿veis? Las parejas, ¿vale? Y lo está haciendo gracias a que tiene esos guantes ápticos. Si veis, él tiene su mano y ve su mano perfectamente representada en la realidad virtual. Si flexiona el segundo dedo, ve la flexión del segundo dedo, ¿vale? Si flexiona a todos, ve todos. Otro ejemplo, y este es un ejercicio muy, muy interesante. Este es un ejercicio que, bueno, no hemos visto que tenga nadie más y lo que hace es que liga la activación electromiográfica a un estímulo en la realidad virtual. Entonces, yo le coloco al paciente una sonda, la sonda me recoge una serie de parámetros con un algoritmo súper patentadísimo y lo que hace es que la pelotita sube cuando el paciente activa más que su activación basal. ¿Qué significa esto? Pues que si tengo un paciente que no sabe cómo contraer o no entiende que es una contracción de trapecio y que tiene un hombro absolutamente bloqueado, no porque tenga una paresia o tenga un déficit biomecánico, sino porque tiene una contracción de trapecio brutal y él no sabe modularla, le podemos enseñar a hacerlo. Y esto lo hemos hecho hasta con los flexores y los extensores del carpo y la verdad es que funciona bastante bien. Entonces, una vez se realizan las mediciones, cuando el paciente activa, la pelotita sube, cuando el paciente deja de activar, la pelotita baja. Si el paciente hace una activación pulsátil, la pelota se mueve en base a la activación. Entonces, bueno, otra ejemplificación de cómo la realidad virtual puede servir a modo de terapia de biofeedback. Ejercicios con estímulo sonoro o visual que condicionen qué es lo que tiene que hacer el paciente. Veis que aquí tiene como unos guantes, ¿no? Pues esto es cuando el paciente funciona con los mandos de la realidad virtual. ¿Aquí qué tiene que hacer? Pues cuando suena un determinado tipo de música, recoger un determinado tipo de bichos en la playa, ¿vale? Cuando suena otro tipo de música, música clásica, que os prometo que también suena, pues recoger otro tipo de bichos. Entonces, en base a un estímulo sonoro, tiene que hacer un tipo de ejecución u otra. Y aparte el sistema, pues le da un biofeedback real de si lo está haciendo correctamente o incorrectamente. Aparte, el paciente aquí se puede desplazar por todo el entorno. O sea, no es que tenga que estar quieto, es que se puede agachar, se puede levantar, puede utilizar un elemento, puede utilizar otro, ¿vale? Otro tipo de terapia que estamos haciendo también muy interesante en el centro, terapia en espejo. Entonces, al paciente se le coloca un guante áptico en la mano no afecta
y en la mano afecta no se le coloca ningún dispositivo. ¿Qué sucede? Que él en la realidad virtual va a ver reflejado mediante un algoritmo el movimiento de su mano no afecta en la mano afecta. Entonces aquí el terapeuta le va dando instrucciones de qué tipo de movimientos quiere que haga y él los va viendo representados en la otra mano. Ahora lo veréis en la pantalla. Entonces el paciente está mirando sus manos y mientras en los monitores, que es lo que él está viendo y lo que el terapeuta ve para poder trabajar con él, se ve esto. ¿Veis? ¿Veis sus dos manos con el mismo movimiento, aunque la mano afecta no la esté moviendo? Con todas las implicaciones a nivel terapéutico que esto tiene, que bueno, no vamos a entrar ahí, pero es simplemente para que veáis el concepto de trabajo. Y luego, por último, también trabajamos intentando reproducir acciones de la vida diaria o procesos un poco más complejos. En este ejercicio concretamente, lo que vamos a hacer es una tortilla de patata en realidad virtual. Entonces, vais a ver cómo la persona tiene que, lo voy a adelantar un poquito, ¿vale? Tiene que hacer paso por paso lo que pone en la pantalla para hacer la tortilla. Luego, todos estos elementos y todos estos ejercicios, por supuesto, se pueden programar con un nivel superior o inferior de realismo para que pues, respondan, podemos hacer que la piel de la patata la tenga que quitar del pelador, pero bueno, al final esos son meses de trabajo. Tienen sus patatas, las tienen que ir cortando. En la pantalla se le van dando instrucciones de cómo tiene que realizar y qué tiene que realizar en cada momento. Y luego esas instrucciones pues, se pueden modular. O se le pueden dar al principio y luego ver si el paciente las recuerda. O sea, tenemos un abanico súper amplio de posibilidades de trabajo. Tenemos puntos de control también para que el paciente, si se equivoca o se le olvida un paso, pueda volver para atrás. Sí, está con cebolla. Sí. No sé cómo gusta más la tortilla, pero a mí me gusta con cebolla, así que mis programadores la han hecho con cebolla. Además con cebolla, que ya veréis que se va a tostar bien. Entonces, bueno, lo voy a adelantar un poco para que veáis. Podemos incluso, bueno, debemos encender y apagar la vitro, que lo hará ahora. ¿Veis? La vitro se enciende, el aceite se va calentando, tenemos que echar paso por paso la cebolla, pocharla, sacarla. ¿Vale? Una vez que la tenemos pochada y sacada, pues tendremos que romper los huevos. Bueno, ya sabéis cómo se hace una tortilla y si no lo sabéis, pues lo podéis aprender gracias a este maravilloso tutorial. Y ahora viene la parte buena. La vuelta y todo. Exacto, que es lo que quiero que veáis cuando le da la vuelta. Entonces, bueno, cogemos nuestro plato. Y pues esto para un paciente creo que es bastante interesante. Y estos ejercicios se pueden hacer desde muy sencillitos a altamente complejos. ¿Vale? Y aparte se pueden meter alertas. Ojo, te has olvidado de apagar la vitrocerámica. Cuidado que la vitro quema. No metas la espumadera en el aceite, etcétera, 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 ¿no? Entonces, este es el tipo de trabajo, el tipo de colaboración que llevamos haciendo con el centro desde el 2018. Actualmente estamos recogiendo una serie de métricas y una serie de datos que esperamos de aquí a no mucho tiempo poder agrupar y estructurar para hacer algún póster, alguna publicación interesante y poquito más. Me he intentado no pasar del tiempo, creo que vamos clavados. Así que dudas y lo que necesitéis a vuestra disposición. Bestial. Sí. Seguimos soñando, ¿eh? Sí, totalmente. Y seguimos soñando. Y siempre, cuando veo estas cosas, siempre me queda la duda también de la validez ecológica. Sí. Porque, claro, eso está fenomenal, pero y el exportarlo, lo que interesa es la validez ecológica. Sí, claro, por supuesto. ¿Y hemos hecho sobre eso? Pues
Estamos trabajando en ello. Lo que pasa es que tenemos que terminar de montar la estructura y sobre todo tener una buena metodología a la hora de estructurar, porque em, hay que ver realmente cómo estudias, si este tipo de tecnología es exportable o qué tracción tiene o qué transición tiene el que efectivamente el paciente haga una tortilla en un entorno virtual y no se le olvide a que la haga en un entorno real. El entorno real es un entorno que tiene muchísimas más variables de impacto y que por ende al paciente siempre le va a costar más, porque aparte tienes variables no esperadas, ¿no? Tanto ambientales como propias. Entonces, bueno, lo que nosotros sí que intentamos siempre es que estos ejercicios respondan con la mayor verosimilitud y exactitud posible a lo que se va a encontrar el paciente en la vida diaria y que por lo menos lo que es el proceso tasado y el paso por paso de cómo hacer la tortilla, que lo pueda reproducir de manera sistemática hasta que se le quede grabado y luego ir evaluando pues sobre qué fases el paciente tiene más o menos dificultades, porque el terapeuta también le puede añadir dificultades a esas fases, puede estar manteniendo una conversación con él sobre cualquier tipo de otra temática para meterle factores distractores y ver cómo eso influye en ese proceso de cuajar la tortilla, ¿no? Pero nosotros siempre intentamos trabajar desde los ítems o las variables más básicas a las más complejas, como sería el ejemplo de este ejercicio. Pero sí, efectivamente, coincido contigo en que sería muy interesante estructurar un estudio y hacer una publicación sobre la validez psicológica de estas terapias, que es en lo que está todo el mundo ahora. Sí, Pacientes que no puedan sí, hacer este tipo de tratamiento. sí. Principalmente son tres. El primero es alergia a los plásticos. Si el paciente tiene alergia o algún tipo de reacción cutánea negativa al plástico de la gafa, pues obviamente, pero tampoco se podría poner mi reloj, o sea, me refiero que si tiene alergia a los materiales con los que están hechos los instrumentos que va a tener en contacto con la piel, pues no puede trabajar con ellos. Epilepsia fotosensible, que esto es una bandera roja, no solo para nuestra realidad virtual, sino en general para todo el mundo de gaming, videojuegos, estímulos visuales con muchos tipos de flashes, colores agresivos, aunque nosotros esto lo hemos intentado evitar o suavizar programando los entornos con una gama de colores muy tranquilos y que luego no tengan ningún tipo de estimulación basada en flashazos que puedan detonar estos episodios de epilepsia. Y cuál también, hemos tenido algún paciente que tenía hipotensión ortostática, entonces, pues bueno, pues si al final no puedes estar sentado o levantado porque te mareas, obviamente no puedes trabajar con realidad virtual, ¿no? Especialmente si tienes que llevar a cabo acciones muy interactivas con el entorno. Pero más allá de eso, no tenemos ninguna otra red flag para... Gracias. Nada. ¿Alguna pregunta? Pues nada, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros, un placer.